Y de esto yo quería hablarles un poquito en esta tarde, de vivir por siempre en el futuro con el Señor. Esto no quiere decir que no debemos vivir hoy en día con el Señor, todos los días. Amén, hermanos. Todos los días orar un poquito leer la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, un poquito acercarnos a Dios, entregarle al Señor nuestro diario caminar. Y qué lindo cuando lo hacemos así, porque ¿saben qué sucede? Recibimos la paz de Dios y podemos enfrentar los problemas de esta vida de otra manera. Por eso yo quisiera hoy mirar un poquito a vuelo de pájaro el libro de Apocalipsis, un libro bastante descuidado por las iglesias, porque muchos piensan que meterse en el Apocalipsis es meterse en cosa tan rara y tan difícil que más vale dejémoslo de lado, dejémoslo para los teólogos. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a descubrir que el libro de Apocalipsis fue escrito para nosotros. No para los teólogos, fue escrito para cada uno de nosotros. Y fíjense en lo que dice Juan, el escritor de este libro, en Apocalipsis 22:10. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cercano. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cercano. Hay acontecimientos, hermanos, que Dios tiene programados para la iglesia del Señor y para todo el mundo, que dice la palabra de Dios aquí, ese tiempo está cercano. No es un tiempo que va a suceder, vaya a saber cuándo. Este libro fue escrito en el año 96 después de Cristo. El libro de Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia. Pero ¿saben qué pasa? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y por otro lado, Dios está queriendo que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que se arrepienten de sus pecados y busquen a Dios con todo su corazón, el cual es amplio en perdonarnos. Qué lindo este Dios, que no quiere que seamos religiosos, pero quiere una familia de hijos e hijas que le amen con todo el corazón. Y Apocalipsis, como decía antes, es un libro bastante descuidado. Pero ¿saben qué? La clave de este libro está en el capítulo 1 y versículo 1. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Yo voy a leerlo un poquitito, un poquitito. Y vamos a ir como abuelo de pájaro, no se olvide. Clave de este libro, Apocalipsis, es el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿No lo conocíamos a Jesucristo? Sí, pero es la revelación de Jesucristo glorificado. Hemos hablado de Jesucristo cuando vino a este mundo como un niño pequeño, lo que Él hizo en la tierra, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero ahora Apocalipsis, ¿saben de qué habla? De Cristo glorificado. Es hermoso ver a Cristo así, ¿no es cierto? Ya no lo vemos como un niño pequeño, sino que lo vemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo dio a conocer por medio de un ángel a su siervo Juan. Las cosas que sucederán pronto. Usted cuando dice pronto, pide un café, pronto por favor que me tengo que ir. Le pide algo a su esposa o a su esposo, pronto que lo necesito. ¿Cuándo lo espera? Ya. ¿Y cómo dice acá la palabra de Dios que sucederá pronto? ¿Saben qué, hermanos? Esto nos lleva a la tremenda conclusión de que el Señor puede venir ya. No dentro de una hora, ya. Ya. ¿Y está usted preparado para cuando venga el Señor? Qué importante que es esto. Qué importante. El Señor cuando venga va a poder decir de cada uno de nosotros, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. ¿Podrá decirlo el Señor? ¿Qué ve el Señor cuando nos mira? Ven, Espíritu Santo, cantábamos. Ven, darle el lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Que Él nos guíe, que Él nos dirija, que no lo dejemos a un lado. Lo hemos descuidado. ¿Cuántas veces? Señor, perdónanos. Límpianos, Señor, de los descuidos. Y ayúdanos a permanecer firme en tu camino, para que cuando tú vengas puedas decir de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Leyendo. El que oye las palabras de la profecía. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Oyendo las palabras del Señor. Y guardan las cosas que están escritas en ella. Cuando dice guardan la palabra de Dios, no dice guardan el ropero, guardan el placar. Dice guarda en tu corazón. Tenlo presente cada momento, cada instante de tu vida, para que entonces puedas hacer frente a las circunstancias de la vida, sabiendo que Dios está contigo todos los días y no te deja nunca. Dios es un Dios y un Padre maravilloso. Y dice, más adelante, dice, gracia y paz a vosotros. Fíjense ustedes, en este libro hay un saludo para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y es un saludo de la Trinidad. Gracia y paz a vosotros es el saludo de Dios. El libro se envía con saludos de Dios Padre, saludos del Espíritu Santo y saludos de Jesucristo. Es una carta de la Trinidad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Será importante que la leamos o no será importante? Cuando a usted le ha llegado alguna carta que ha estado esperando de un ser querido, ¿qué hizo? Dejó todo y se abocó a leer esa carta. Mi ser querido. Y esto, hermano y hermana, es nuestro papá querido, nuestro papá Dios, tan grande y tan maravilloso y tan hermoso, nos escribe una carta a nosotros. ¿Cómo no vamos a querer leerla, no es cierto? ¿Cómo no vamos a querer saber lo que Dios dice de nosotros y para nosotros? Es una carta de la Trinidad, es el soberano de los líderes de la tierra y trata de la segunda venida de Cristo. Él vino en un tiempo a esta tierra, no para vivir, sino para morir por cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que nos avivamos, abrió Él nuestros ojos y hoy podemos tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Juan estaba adorando, dice la Biblia ahí, en el Espíritu, en el día del Señor, versículos 9 y 10. Y tiene una visión. Hermanos, Dios quiere mostrarnos cosas a cada uno de nosotros, pero ¿saben qué tenemos que estar haciendo? Adorándole, bendiciendo su nombre, glorificando el nombre de Dios. Entonces Dios se va a manifestar a nuestra vida. A mí se me manifestó un día. Yo recibí la promesa del Espíritu Santo un día en mi casa. En la cocina estaba leyendo allí un libro, Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn. Muchos de ustedes lo deben haber leído. Y fue tanto el gozo y la alegría y de ver a ese hombre que tenía ese trato especial con el Espíritu de Dios, que el Señor me bautizó con Espíritu Santo. Y yo venía de una iglesia que no le daba tanto lugar al Espíritu de Dios. Creía en las cosas de Dios, creía en tantas cosas que Dios había hecho, confiaba en Dios, pero no tenía una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Hoy hemos cantado, y vuelvo a repetirlo, ven Espíritu Santo, ven. Cada día de nuestra vida tenemos que invitar a esta persona maravillosa. Cuando Él viene nos llena de su luz, como cantó el coro. La luz de Dios en nosotros, hermanos. Y podemos iluminar, no ser una vela apagada, sino una vela prendida, un farol encendido en medio de la oscuridad,
Usted sabe que una lucecita sola en medio de un campo oscuro se ve esa lucecita. Imagínense si nosotros nos vamos juntando, como nos vamos a juntar en el club de All Boys, el 4 y el 5 de este mes. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? El 4 y el 5 de este mes vamos a estar con nuestro hermano Anacondia allí en All Boys. No se olviden de llevar estos volantes, cada uno de ustedes, para repartir, para darle a otras personas que ustedes se dan cuenta que necesitan de Dios también en su vida. Lleven estos volantes, al final de la reunión ustedes los pueden encontrar y ustedes van a encontrarse con alegría en su corazón porque han podido compartir de una manera sencilla el camino hacia el Señor. No se olvide de esto también, de paso cañazo, y todo por el mismo precio. El versículo 19 dice, es como un resumen de todo el libro. Dice, las cosas que has visto. Dios le dice a Juan, las cosas que has visto. ¿Qué era lo que había visto Juan? Juan había visto la gloria de Jesús estando caminando por esta tierra, cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él daba vista a los cielos, cómo Él traía palabra de esperanza, de confianza al ser humano, cosas que había oído, las cosas que había visto, las cosas que son, porque era en ese momento, era todo lo que sucedía. Juan estaba viviendo la vida de la iglesia en ese tiempo, y en el capítulo 2 y 3 que vamos a ver, escribe el ángel del Señor a las 7 iglesias de Asia que había en ese momento, iglesias cristianas que se habían fundado y que comenzaban a predicar el evangelio. Y Dios le iba mostrando a cada iglesia las cosas buenas que había en ella y las cosas, pero, decía el Señor, oh hermanos, ¿qué tendrá que decir pero en mi vida el Señor? ¿Qué tendrá que decir? Pero Martín, en esto está fallando, en lo otro. Que podamos ser oidores de la voz de Dios para arreglar esa área de nuestra vida que pueda estar mal, que pueda estar ofendiendo a Dios, ofendiendo a otras personas y que nos hace tanto mal a cada uno de nosotros también. Y dice las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esto. Un panorama completo de la historia cristiana. Dios le estaba mostrando a Juan. ¡Qué privilegio el de este hombre! ¿Y saben qué? Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Seamos recién nacidos en la familia de Dios o tengamos muchos años en la familia de Dios, Dios quiere revelar cosas en nuestra vida. Hermanos, tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos atentos, el corazón dispuesto para poder recibir en nosotros lo que Dios quiera darnos. En el capítulo 2 y 3 hay un resumen, haciendo un pequeño resumen de las 7 iglesias del Apocalipsis y las características. Si usted lo lee en su casa, capítulo 2 y 3, es sencillo. Usted se va a dar cuenta que habla de la iglesia de Éfeso, en primer lugar. Una iglesia que había comenzado bien, pero después se volvió fría. Se volvió una iglesia simplemente ortodoxa, que tenía solamente la letra de la palabra de Dios, pero no tenía la vida de la palabra de Dios. ¿Y saben lo que le dijo? Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Qué terrible perder el primer amor. ¿Usted se acuerda, hermano, hermana, amiga y amigo que están aquí, de cuando usted se enamoró por primera vez? ¿Se acuerda? Hubo una que fue la primera, ¿no es cierto? Hubo. Todos se acuerdan, ¿no es cierto? Dicen por acá, bueno. Claro que especialmente las hermanas se acuerdan. Las mujeres se acuerdan más que los hombres. Los hombres vivimos en la nebulosa a veces. Pero, qué cosa, ¿no es cierto? Eso fue algo que nos marcó en la vida.
Y el primer amor de Dios que nosotros hemos gustado nos ha marcado para toda la vida y para la eternidad, porque hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Eso no lo podemos perder. Pero esta iglesia había perdido el primer amor. Segunda iglesia, Esmirna, una iglesia que sufre persecución, pero es pobre espiritualmente. No crecía en las cosas de Dios. Por lo tanto, al no crecer en las cosas de Dios, hermanos, ¿qué pasa cuando uno no crece? Queda pequeñito. ¿Se imaginan estos niños hermosos? Hoy hablábamos en nuestra casa al mediodía, en el almuerzo, de los hermosos niños que tenemos en la iglesia. Cada uno tiene su manera distinta. Escuchábamos a uno y a otro. A Evangelina la estábamos escuchando como cantaba el Señor. Sofía, Evangelina. La madre es Evangelina. Sofía, cómo cantaba el Señor. ¡Qué lindo! Cómo se llenaba nuestro corazón de alegría de ver que de la boca de los niños Dios perfecciona la alabanza. ¡Qué lindo! Un corazón sencillo, dispuesto a escuchar. Ojalá que nosotros como grandes estemos dispuestos a escuchar y no nos quedemos con una pobreza espiritual. Crezca para la gloria de Dios. Busque siempre estudiar la Biblia, hacer cursos acá en la iglesia, prenderse con un grupo de hermanos. Tenemos los grupos de amigos donde estudiamos la palabra del Señor, hermanos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Este viernes próximo, el grupo mío, nos vamos de cena. Nos vamos de cena. ¡Ja, ja! Nos vamos de cena. Nos vamos a la aldea, allá, por allá, qué sé yo. ¡Qué lindo! Y el sábado acá a las 19 horas, ¿no es cierto, Ruth? 19 horas, todos los grupos de amigos estamos acá reunidos. ¡Qué lindo! Si usted no pertenece a un grupo de amigos, perdió. ¡Qué lindo! Es estar en un grupo de amigos que podemos orar los unos por los otros, bendecirnos. Esa era la manera que crecía la iglesia de los primeros tiempos, de la iglesia cristiana, en grupos. No tenían templo como esto. Comenzaban a reunirse en las sinagogas, pero los judíos empezaron a echarlos de ahí porque hablaban de Cristo, del Mesías, y ellos no creían en Cristo. Entonces, los primeros cristianos que fueron judíos tuvieron que reunirse en otros lugares, hasta en las catacumbas. ¿Saben lo que son las catacumbas, no es cierto? El lugar donde guardan a las personas después que se olvidan de respirar. Allí se reunían los primeros cristianos. ¿Quién iba a ir a esos lugares, no es cierto? Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, 12 al 17 del capítulo 2, una iglesia casada con el mundo, que permitió que el mundo la permee, las cosas del mundo entrando dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros no hacemos política acá. ¿Por qué? Porque la política divide. No hinchamos por Boca o por River, hinchamos por todo. Somos unos hinchas, pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Que sobre todo hinchamos por Dios, ¿no es cierto? Él es nuestro gran todo, nuestro gran Señor, aquel que viene a nuestra vida para bendecirnos de una manera especial. También la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Ahí estaba el espíritu de Jezabel, una mujer que llevaba a la gente a tener adoraciones falsas, a adorar cosas que no era a Dios. Qué terrible tener estas cosas en una iglesia. La quinta iglesia, la de Sardis, la iglesia muerta, fría. La sexta iglesia, la de Filadelfia, que Dios puso una puerta abierta delante de ella. Esta fue una de las mejores iglesias que ustedes pueden leer ahí en Apocalipsis, porque no existió la palabra pero. Solamente le dijo, he puesto una puerta delante de ti. ¿Para qué son las puertas? Para pasar. ¿No es cierto? Para pasar de un lugar a otro. Y Dios pone una puerta para cada uno de nosotros. Una puerta abierta para que nos superemos en la vida, en las cosas de Dios,
en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en tantas cosas, Dios pone una puerta abierta. Y así sucesivamente con cada una de las iglesias. Pero ¿saben qué, hermanos? La última palabra en el capítulo 3 de Apocalipsis es iglesias. Iglesias. Y cuando comienza el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿sabe lo que pasa? Juan se encuentra en el cielo. Ya no está mirando a las iglesias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un día se va a terminar el día de la iglesia del Señor. Porque el Señor nos va a llevar a la iglesia. Nos va a llevar, al cielo. Se va a terminar la iglesia. La iglesia, los bancos, todas las cosas, los templos, todo eso va a pasar a un segundo término, porque la iglesia del Señor vamos a estar en el cielo junto con el Señor. Dice el capítulo 4, dice, Juan aparece en el cielo, en el capítulo 4. ¿Y cuál es el tema del cielo? El tema es la adoración, pura y exclusivamente la adoración. No es lugar para pedirle a Dios. Para pedirle a Dios es hoy. No es lugar para evangelizar. Para evangelizar es hoy. Y en la campaña de Anacondia y todas las demás cosas que hoy en día la iglesia del Señor tiene que hacer. Dice el capítulo 4, después de esto, Juan mira y ve una puerta abierta en el cielo y una voz que decía, sube acá. Qué tremendo esto, hermanos. La visión en el capítulo 4 es algo tremendo que ninguna persona ha podido ver hasta la actualidad. Es la visión del mismo cielo y una puerta abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Que Dios tiene puertas abiertas para nosotros. Y hay una puerta especialmente por la cual debemos pasar cada uno de nosotros. Y esa puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén, hermanos. El que por mí entrare, por la persona exclusiva de Cristo, no por la iglesia evangélica, no por la iglesia católica, no por la iglesia judía, por ninguna iglesia ni por ningún hombre, solamente el Señor Jesucristo. Y al entrar al cielo, Juan vio una puerta abierta. Entró, porque el ángel que lo estaba guiando le dijo, sube acá. Las cosas de Dios son para subir. Usted está en el camino de Dios para subir, para ser mejor persona, mejor ser humano, mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Mejor. Dios nos va subiendo para que cada uno de nosotros vayamos cada vez más cerca de Él. Y ahora, pasamos a esta fase 3 en el plan de Dios. Hemos examinado lo que has visto, lo que vio Juan con sus ojos con Jesús, las cosas que eran, las que son, la iglesia del Señor en ese tiempo y las cosas que vendrán. ¿No es cierto? Las cosas que vendrán, las cosas que han de acontecer después de estas cosas. ¡Qué tremendo! ¿Se imagina usted tener una puerta en el cielo y alguien que le dice, ven y sube acá? Esa fue la visión de Juan. La primera visión del cielo. Hay una puerta abierta para el que quiere entrar. ¿Y quién está allí? Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, porque vamos a tener un encuentro con el Señor un día. Van a estar nuestros seres queridos también, pero la persona más importante que vamos a ver allí en el cielo es nuestro amado Salvador. Versículo 2 del capítulo 4. Al instante yo estaba en el Espíritu. De nuevo, Juan. Parece que era una costumbre para Juan estar en el Espíritu. ¿Será una buena costumbre? Porque Dios, cuando veía a Juan que estaba en el Espíritu, le daba conocimiento, le daba cosas nuevas. Y qué lindo que nosotros podamos estar en ese Espíritu de Dios para recibir lo que Él quiere darnos.
Y vio Juan cuando entró al cielo, cuando pasó esa puerta, cuando subió allí, vio un trono permanente. Un trono permanente. Los gobiernos de este mundo no son permanentes. Ustedes fíjense en que ahora elegimos nuevas autoridades. Nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque se va renovando. Y gracias a Dios que se va renovando en cada país, en cada nación, en nuestra nación también, porque eso hace que otros puedan hacer las cosas mejor. Ojalá que los que suban la hagan mejor de los otros que estaban, ¿no es cierto? Los otros hicieron su parte. El que viene ahora tendrá que hacer la suya. Tenemos que orar. Así como oramos por Cristina, que termina su mandato el 10 de diciembre, nosotros tenemos que orar por quien sea Macri, sea Scioli, quien sea, hermanos. Pero es la autoridad que Dios ha puesto sobre el país. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a orar y bendecirlo en el nombre del Señor para que gobiernen de la mejor manera posible, para que realmente haya paz, felicidad, haya trabajo, haya comida para todos, que en este país del alimento para todo el mundo no quede ningún niño sin comer. Amén, hermanos. Yo quiero darle un aplauso a Dios porque este es un país muy maravilloso y muy bendecido por Dios. Gracias, Señor. Este país realmente, hermanos, es maravilloso. A pesar de los problemas que tenemos, sin embargo, estamos viviendo en paz, en tranquilidad. Hay problemas, hay dificultades. Pero en otros países hay más problemas y más dificultades. Fíjense en lo que está pasando allí en Europa en estos momentos, especialmente en Francia. Cuánta gente que ha quedado muerta. En Libia, en Siria, en tantos lugares, donde el ser humano, a pesar de que habla de que no haya más guerra, sigue habiendo guerra. Ojalá que nosotros podamos tener esa paz alrededor nuestro y dentro nuestro también. Versículo 4, dice que, versículo 3, perdón, al que estaba sentado en el trono, ese trono permanente, era semejante a piedra de jaspe, o sea, cornalina, y sardio. Tenía una aureola. ¿Y quién estaba en el trono, hermano y hermana? Era Dios mismo, Dios Padre. La visión de Juan era la visión de poder ver a Dios. ¡Qué tremendo! Ustedes saben que si usted va leyendo la Biblia se va dando cuenta de que nadie podía ver a Dios. ¿Por qué? Porque el que miraba a Dios se quedaba prácticamente ciego. Dios, es tan impresionante la mirada, poder ver la presencia de Dios, que en algún momento algunos de sus siervos tuvieron que ser metidos en una cueva, mirar para el lado de la cueva mientras la presencia de Dios pasaba por detrás para no quemar a esa persona, para no quemar su vista, su mirada. Pero en este momento, Juan que va allí al cielo, y nosotros podemos estar con Juan también, podemos ver a Dios en el trono, gloria sea su nombre. Versículo 4, y alrededor había una multitud de seres. Y yo creo firmemente que esta multitud de seres era la iglesia, porque la iglesia un día va a ser llevada a los cielos y allí en el cielo vamos a estar adorando a Dios y vamos a estar recibiendo recompensa por todo aquello que hayamos hecho aquí en la tierra. Dios es buen pagador, hermanos. Dios es buen pagador. Y Dios sabe de la tarea de cada uno de ustedes, especialmente aquellos que están trabajando en las cosas del Señor. Y las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, Dios, cuando lo hacemos con corazones agradecidos, Dios la va a recompensar. Capítulo 5, ahí, hermanos, ya cambia la cosa. Es tan grande la visión que tiene Juan del cielo, de las cosas hermosas que pasan allí en el cielo, de la adoración que hay en el cielo. Si acá, hermanos, cuando estamos adorando al Señor, como lo hicimos esta mañana, como lo hicimos esta tarde, nos sentíamos transportados delante de la presencia del Señor. ¿Se imaginen lo que va a ser en el cielo? Un ángel canta todas las voces.
Un solo ángel. Imagínense que hay millones de ángeles allá. Y nosotros vamos a tener la voz que no teníamos acá también. Qué lindo, ¿no es cierto? Que podamos. ¿Cuántos de nosotros, no es cierto, Claudio? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener la voz para cantar en el coro como cantan estos hermanos acá? Y mejor que ellos todavía, ¿no es cierto? Pero qué lindo, allá en el cielo. Se va a destapar todas las ollas que hemos tenido tapadas acá en la tierra. Qué lindo, qué lindo. Vamos a hacer más de lo que nosotros anhelamos ser acá. Más, porque el Señor nos va a dar esa completa libertad. Por eso es que cuando termina el capítulo 4 y comienza el 5 en Apocalipsis, ¿sabe lo que sucede? Comienza completamente algo nuevo. Cesa la adoración. Termina en el capítulo 4 la adoración y comienza el capítulo 5 diciendo esto: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro sellado con 7 sellos. Fíjense la visión de Juan, hermanos. Un libro tenía Dios en sus manos, sellado con 7 sellos. Ese libro que tenía Dios sellado con 7 sellos, hay un ángel que dice: ¿quién puede abrir este libro? ¿Y qué dice ahí? No había nadie en el cielo que pudiera abrir este libro y abrir sus sellos. Qué tremendo. ¿Saben qué tristeza que vino al corazón de Juan? Porque dice la Biblia que Juan lloró cuando vio que no había nadie que pudiera abrir el sello. Pero ahora fíjense en ustedes lo que sigue diciendo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aquel en el testamento de Dios, versículo 2 al 5, dice: ¿quién es digno de abrir, de abrir el libro y desatar sus sellos? 7 sellos, según la ley romana. Juan lloraba, pero un ángel le dijo: no llores, mira al león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Qué tremenda la visión de Juan. No solamente veía a Dios, veía ese libro, veía los sellos sobre ese libro, veía que nadie podía abrirlo. Qué terrible, hermanos, ¿no es cierto? Que es cuando quisiéramos alcanzar algo y no lo podemos alcanzar. Quisiéramos lograr algo y no lo podemos lograr. Eso es lo que le sucedía a Juan allí en el cielo. Pero un ángel le dijo: no llores, no llores. Porque hay alguien que puede abrir ese libro. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y los 7 sellos que él contiene. Ahora fíjense en ustedes, ¿cuándo ha de suceder todo esto? ¿Cuándo? Marcos 13:32 dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Ni el Hijo. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Sabían ustedes que Jesús no sabía cuándo se iba a abrir ese libro? Dios tiene que revelarlo a Jesucristo. Por eso dice en el capítulo 1 y versículo 1, la revelación de Jesucristo. Dios está revelando a Jesucristo en primer lugar y a nosotros la persona de Cristo glorificado. Dios tenía vedado aún incluso a Jesucristo, porque de aquel día, de aquella hora, ni siquiera el Hijo lo sabía. Ni siquiera el eterno Hijo de Dios sabía. Hay cosas que a veces no llega a comprender nuestra mente. Pero hermanos, es así, porque es un libro sellado que lo tenía que abrir Jesucristo, porque Él era el único para abrirlo. Y en ese libro estaban todos los acontecimientos finales que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22 inclusive. Hermanos, yo no me voy a meter en todo eso que sucede en esos capítulos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que piensan de distinta manera. Y yo no quiero traer ninguna controversia en este día. Porque esas cosas están vedadas para ese tiempo.
Pero ¿saben qué? Una cosa yo puedo decir en esta tarde. Dios no es hombre para que mienta. Dios nos dice siempre la verdad. Y así como Él ha cumplido sus promesas en la antigüedad, con el pueblo de Israel, con el ser humano desde el principio, con la iglesia de Jesucristo, la sigue cumpliendo el día de hoy y la seguirá cumpliendo en la eternidad. Cuando estemos allí en el cielo, veremos cuántas cosas han de suceder. Los hijos de Dios van a recibir su recompensa, pero aquellos que se han convertido en enemigos de Dios por no haberle aceptado en su vida, van a recibir su recompensa también. Por eso es tan importante hoy que anunciemos el Evangelio. Es tan importante. Está la vida y la muerte en nuestras manos. Nosotros podemos llevar vida o podemos llevar muerte. Llevamos vida cuando anunciamos que hay un Cristo maravilloso, que tiene cosas maravillosas, que ha dado su vida por cada uno de nosotros y que quiere que seamos sus hermanos espirituales. Pero también podemos llevar muerte cuando nos callamos de todas estas cosas. Hermanos y hermanas, yo quiero en esta tarde solamente ponerles delante de esto, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros. Juan, en el capítulo 1, vio las cosas en el pasado. En el capítulo 2 y 3, lo que es presente hasta el día de hoy en la iglesia, porque esas iglesias de Asia, a las cuales fueron dirigidas esas cartas, representan las iglesias del Señor en la actualidad también. Nosotros estamos dentro de esas iglesias. Por eso es bueno que miremos nuestra iglesia. ¿Cómo estamos andando? Primero, ¿cómo estoy andando yo? ¿Cómo estoy andando yo en mi iglesia? ¿Estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy siendo fiel a la iglesia? ¿Estoy siendo fiel a los pastores? ¿Estoy siendo fiel a mis hermanos? Segundo, ¿hay alguna cosa en mi iglesia que no me gusta? Por lo tanto, puedo orar, puedo bendecir a mi iglesia, puedo hablar con el pastor de la iglesia. Hermano, yo veo esto, lo otro, lo que sea, llévelo, muéstrelo, porque Dios lo muestra a la iglesia para que nosotros podamos bendecir en esa área de la iglesia. Hermanos, en toda esta profecía hay un énfasis doble. Hay una gloria venidera con Cristo, pero hay también un castigo para aquellos que no aceptan al Señor. Hay bendiciones, bendiciones para nosotros, bendiciones en general. Queridos hermanos, en esta tarde, yo quisiera decirles que no tengan miedo del Apocalipsis, léalo. Léalo. Y si hay algo que no entienda, dígale al Señor, Señor, esto no lo entiendo, lo entrego en tus manos. ¿No será que Dios no lo quiere revelar a nosotros en este tiempo? Pero va a haber un día que se va a abrir ese libro. Se han de desatar sus sellos y acontecerán todas aquellas cosas que están escritas del capítulo 6 en adelante. Hermanos, el amor de Dios tiene hoy en día la misma fuerza que cuando Él dio a su Hijo para morir por nosotros. Nos ama tanto que nos liberó del pecado por la sangre de Cristo. Su amor es tan grande que nos hizo una comunidad de santos. Dios nos ve santos. Oh Señor, qué tremendo esto. ¿Cómo Dios me ve santo? Y sí, porque me ve lavado por la sangre preciosa de Cristo. No ve mis pequeños errores y equivocaciones. Gloria a Dios, hermanos, que a veces nos preocupamos tanto. Estaré tanto ofendiendo a Dios. Deje de ofender a Dios y comience a hacer la voluntad del Señor. Predique la palabra, viva la vida cristiana. Él nos ama tanto que nos dio el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y reinar junto con Él. Porque un día estaremos con Él, dice la palabra del Señor, reinando con Él eternamente. Él nos hizo sacerdotes para Dios. Podemos entrar al lugar santo por Cristo, no por nuestros méritos. Por eso es que el cristiano no hace cosas buenas para agradar a Dios. Hacemos cosas buenas, ¿por qué? Por agradecer a Dios por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Como prueba de gratitud en nuestro corazón, estamos en la iglesia, bendecimos a las personas,
no tenemos enemigos, bendecimos a todos por igual. Esa es la iglesia del Señor, que es luz y sal del mundo, de esta tierra en la cual nosotros vivimos. Por eso la palabra del Señor acá dice Juan lo siguiente: al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él, a Jesucristo, sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo mensaje que hay en el Apocalipsis. Ahora, hermanos, la escritura que hemos leído hoy ya no nos invita a contemplar a Jesús como el Salvador, como aquel que murió en la cruz del Calvario, pues su lugar está ahora en la gloria junto con Dios. Y en ese lugar Él está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sabía que tiene un abogado en el cielo? Qué lindo tener un abogado que nos defienda, ¿no es cierto? Que nos defienda bien, porque hay abogados en esta tierra que no nos defienden bien. Pero nosotros tenemos un abogado en el cielo que nos defiende y hace una obra completa. Al honrar de esta manera a Jesús, Dios proclamó su plena aprobación del sacrificio ofrecido por todos. Y al Señor que intercede por nosotros en el cielo, por ti y por mí, lo sigue haciendo. Entonces, cuando entendemos esto, la paz de Dios viene a nuestro corazón. Dejo de ocuparme por mí mismo, de mis errores pasados, de mis decepciones, de mis debilidades, de los problemas que hay alrededor. No me preocupo porque sé que el Señor se está ocupando de todo eso. Yo solamente me ocupo de hacer mi parte, pero lo que escapa a mí, lo dejo en las manos del Señor. Pero así, paso así, hermanos, de esa manera, a regocijarme de hallar en Él todo lo que me falta. En Dios, hermanos, estamos completos y satisfechos. Yo doy gracias a Dios, porque Él fue descubriendo esta verdad en mi vida. Hoy puedo vivirla. Hoy no vivo preocupado. A veces me preocupan algunas cosas, sí, porque son cosas transitorias, pero sé que si yo no las puedo solucionar, las entrego en las manos del Señor. Señor, tú ves esto que me supera. Hoy hablaba antes de la reunión con una hermana que estábamos hablando por los hijos, por los problemas con los hijos. Tiene un hijo por allá, por Europa, que ahora está por acá, ya volvió, pero preocupada por eso. Pero claro, ¿cómo no nos vamos a preocupar por nuestros seres queridos? Pero llega un momento que, hermanos, no podemos hacer nada nosotros. Los hijos les van criando las alas y van volando a un lugar, a otro lugar, donde Dios los vaya guiando. Y ¿saben qué? Lo único que podemos hacer por ellos es orar, bendecirlos en el nombre del Señor y descansar tranquilos. Dormir tranquilos. No levantarnos a la madrugada y estar pensando qué pasará o qué dejará de pasar. Gracias a Dios que Dios se encarga de todo eso. Por eso, hermano, por todo esto, le pido a los hermanos de la música que vayan pasando. Vamos a cantar un coro. Por todo esto, hoy podemos cantar este coro con pleno conocimiento de causa, sabiendo lo que estamos cantando. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. En mí,